Bendiciones. Bendigo sus casas y su vida en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz del Eterno esté con ustedes. Vamos a compartir una palabra para la gloria del Señor. Amén. Estaré leyendo la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 8 al 10. Libro de Hebreos 5, del 8 al 10. Amén. La palabra sale bajo la comunión del Padre. Dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. La gloria es del Señor. Santo es el que vive. La palabra que compartiré este día con ustedes lleva por nombre, glorias al Señor, el sufrimiento en Dios tiene propósito. El sufrimiento en Dios tiene propósito. Amén. Gloria a ti, Señor. La palabra sufrimiento se define como una situación en la cual atraviesa el ser humano, por la cual está regida por un estado emocional de angustia, también puede ser físico, de dolor, también un estado espiritual donde hay angustia, dolor, donde hay miedo, soledad. Son situaciones que se experimentan, que el ser humano experimenta, pueden ser físico, natural o espiritual, que está acompañado por, como dije anteriormente, por un estado de dolor, de sufrimiento, de soledad, de angustia, de desesperación. Santo es el que vive. Aquí donde leímos en Hebreos 5, del 8 al 10, habla de Jesús. Aquí nos dice la palabra que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Obediencia a quién? Obediencia al Padre. Jesús, como cita la palabra, la palabra dice que Jesús decía: hago lo que el Padre quiere, la voluntad del Padre, y hablo lo que el Padre me dice. Entonces en Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió a obedecer al Padre, parafraseando, a través del sufrimiento. Y que a través de ese sufrimiento y que aprendió a obedecer al Padre, alcanzó cumplir el propósito por el cual vino a la tierra. ¿A qué? A dar salvación a aquellos, a morir en una cruz por la salvación de muchos, como dice la palabra. Santo es el nombre de Jesús. Y que por esta razón, todo aquello que lo obedecen, creen al Señor, reciben la salvación eterna, y que el Señor le dio la posición de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como dice la palabra, sacerdote para siempre. Su sacerdocio no tiene fin. El sacerdocio de Jesús no tiene fin. Pero la palabra que voy a centralizar ahora como el título: el sufrimiento en Dios tiene propósito. El sufrimiento de Jesús tuvo un propósito, ¿cuál fue? Aprender a obedecer al Señor y cumplir con la función de morir en la cruz. A través de su muerte en la cruz, trajo la salvación eterna a aquellos que le obedecen, que lo reciben al Señor, son salvados eternamente, como dice la palabra. Como podemos ver en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, prácticamente diríamos decir, se relatan historias de hombres de Dios que fueron llamados con propósito, con una función aquí en la tierra. Todos esos hombres vivieron una vida, vivieron un proceso de sufrimiento, acompañado de un estado de angustia, de dolor, de desesperación, de soledad, de rechazo, de calumnia. Fueron calumniados,
falsamente. Podemos ver la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado, fue encarcelado falsamente, fue calumniado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que hay que se enfrenta un sufrimiento. ¿Pero qué es lo que hace este sufrimiento? Este sufrimiento lo que hace es enseñarnos a obedecer a Dios, a obedecerlo y hacer su voluntad, y a prepararnos para la función que vinimos a hacer aquí en la tierra. Jesús cumplió su función, José, Abraham y muchos más que se encuentran en la Biblia. ¿Por qué hay un sufrimiento? ¿Por qué somos sometidos a proceso? Somos sometidos a proceso porque recordemos la transgresión de lo que pasó en el Edén, que es una naturaleza pecaminosa en el ser humano, que no quiere someterse a la voluntad de Dios, que no quiere obedecer. Recordemos que el Señor le dice a Adán y a Eva, no coman de este árbol, y Adán y Eva desobedecen. Entonces, ¿qué sucede? Que para nosotros obedecer al Señor, para el ser humano obedecer al Señor, se necesita someter los deseos de la carne. Se necesita someter la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El odio, el orgullo, la vanagloria, falta de perdón, todo aquello que va en contra de lo que el Señor establece en su palabra, todo aquello que establece, que va en contra de los mandamientos del Señor. A la carne no le gusta someterse ni obedecer a Dios. A la carne le gusta hacer su propia voluntad. No le gusta hacer la voluntad de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Entonces, para morir a los deseos de la carne y ceder, es decir, no hacer la voluntad de la carne, ni nuestra propia voluntad, sino la de Dios, se hace necesario situaciones de sufrimiento. Se hace necesario que situaciones acompañadas de dolor, de soledad, de rechazo, a través de esos procesos y de esa situación, es que se alcanza entonces que la carne, como se dice, muera, sea sometida y seamos dirigidos por el Espíritu. Y el Espíritu, si quiere hacer la voluntad del Padre. Santo es el nombre de Jesús. El sufrimiento en Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu sufrimiento en Dios? Obedecer al Señor, hacer la voluntad de Dios, cumplir la función para la cual vinimos a esta tierra. Para cumplir la función en Dios, todos tenemos una función. Vinimos a esta tierra a hacer una función, a una rectificación. Para cumplir esa función necesitamos someter nuestra humanidad, someter nuestra voluntad a la de Dios. Y el mismo Jesús, Hijo de Dios unigénito, tuvo que someterse al Señor. Tuvo que someter su voluntad para hacer la del Señor. Y como dice Hebreo 5, 8 hasta el 10, fue a través del sufrimiento que ella aprendió la obediencia. Pero su sufrimiento tuvo un propósito. Fue a la cruz, venció. Y a través de él se obtiene la salvación eterna. Se le dio la posición. El sufrimiento en Dios tiene un propósito, el cual, el prepararnos para el Señor, el prepararnos para la función, para el propósito aquí en la tierra. En Dios el sufrimiento tiene la capacidad de convertirnos en aquello que el Señor dijo de nosotros y dice de nosotros. En aquel ser que obedece y se somete al Padre. Hay un propósito al final, como dice la palabra, hay una recompensa, hay una siembra. ¿Cuál es? Cumplir el propósito, hacer la voluntad del Padre, la salvación eterna. Santo es el que vive, la gloria sea para Cristo. En el mundo, dice Jesús, tendrán aflicción, pero acuérdense que yo vencí. Y como yo vencí, ustedes vencerán. ¿Cómo es Jesús venció? Obedeciendo. Jesús sufrió. Jesús sufrió y padeció, pero venció. Dice la palabra que fue golpeado, fue vituperado, fue calumniado y tuvo muerte de vergüenza, muerte de cruz. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre y se le dio más gloria que la que tenía antes.
En el mundo hay sufrimiento porque entró el pecado. Hay muerte, hay dolor, hay situaciones emocionales muy fuertes. Pero en el mundo el sufrimiento no tiene ningún propósito. En el mundo el sufrimiento sin Dios y sin Cristo no tiene ningún propósito. Se parece sin sentido. Se parece sin ningún sentido y se vive una vida en amargura y sin saber la razón por la cual se está sufriendo. En el sentido de que no hay una causa o un propósito. Pero en Dios hay un propósito eterno. Un propósito eterno de cumplir nuestra función en la tierra. Un propósito de convertirnos en el ser, en el ser el cual el Señor creó a imagen y semejanza de Dios. Un ser humano sometido bajo la voluntad del Señor. Un ser humano con dominio propio. Un ser humano que no camina por sentimientos ni emociones, sino por la palabra de Dios. Dirigido por el Espíritu. Como dice la palabra, los hijos de Dios son dirigidos y obedecen al Espíritu Santo. En Dios el sufrimiento tiene un propósito. Por eso tenemos que estar seguros y hacernos conscientes y elevar nuestra conciencia y saber que lo que estamos viviendo y padeciendo tiene un propósito eterno y es para nuestro bien. Santo es el que vive, es para nuestro propio bienestar. Ese sufrimiento es un entrenamiento para alcanzar la estatura de varón perfecto, como dice la palabra, y para convertirnos y poder desempeñar la función a la cual el Señor nos llamó. Se hizo necesario lo que Jesús padeció. Se hizo necesario lo que José padeció. Todo ese trayecto que José padeció del pozo, fue vendido, fue esclavo, fue a una cárcel. Se hizo necesario, porque el mismo José luego lo dice, cuando está enfrente a sus hermanos, todo esto fue el Señor que lo permitió, parafraseando, y fue ¿para qué? Para salvaguardar vida, la vida de ustedes. El mismo José reconoció que la posición a la cual llegó, de ser el Señor de la tierra, del que el Señor utilizó para salvar prácticamente el mundo de esa época. El mismo José reconoció que necesitaba pasar por todos los procesos que anteriormente pasó. Y desde cierta óptica se ve injusto. Se ve injusto que sus hermanos intenten matarle, intenten venderlo. Luego José incluso cae en una cárcel por no faltarle a su amo, por no hacerle frente prácticamente a la mujer de Potifar. José duró varios años en la cárcel, preso. Pero esa cárcel fue un entrenamiento, fue una preparación para la función que él vino a desempeñar en Dios en esta tierra. Y él mismo lo reconoció. Fue una preparación. El sufrimiento nos prepara para aquello por lo cual fuimos llamados y creados, limpiados por la sangre de Jesús. El sufrimiento nos prepara. Quita todo aquello que no es de nuestro diseño. Nosotros tenemos un diseño en Dios. Tenemos un diseño en Dios por el cual vinimos a esta tierra, pero ese diseño tiene que ser descubierto como si fuera un diamante cuando se saca de la mina, que tiene que ser limpiado y pulido. A ese diseño hay que quitarle toda la obra de la carne, toda la malicia, la malicia, el pecado, la mentira, adulterio, todo eso tiene que ser quitado. Y eso es quitado a través de procesos. Y esos procesos causan en nosotros un sufrimiento. La gloria sea para Cristo. El orgullo, la vanagloria, la avaricia, el temor y el miedo. La dependencia al Señor y la fe. Vienen con procesos y situaciones de sufrimiento. Aleluya, pero el sufrimiento tiene un propósito. Al final, convertirnos en el diseño
original en el que el Señor creó, el que el Señor va a utilizar para su gloria, en la función que Él determinó para nuestras vidas. Todos tenemos una función. Aleluya. Por lo tanto, no podemos resistir el proceso. Por lo tanto, el sufrimiento en Dios es un aprendizaje. Tenemos que aprender y decirle al Señor, ¿qué tú me estás enseñando? Mientras más rápido aprendemos, más rápido pasamos esa etapa. Como dice el Señor en su palabra, los planes del Señor para nosotros son de bien, no de mal. El amor del Señor es eterno y perfecto para nosotros. Es para nuestro bien. Gloria al Cristo que reina para siempre. Cuando nos hacemos conscientes que el sufrimiento en Dios tiene un propósito, actuamos y reaccionamos diferente, que es un entrenamiento, que hay un propósito, que tenemos un final y que ese final es cumplir la voluntad y nuestra función en la tierra. Santo es el que vive. Es utilizado incluso para llegar a otras, que el Señor lo utiliza para llegar a otras personas, para el Señor glorificarse, para ser imagen de Jesús. La gloria del Señor. Jesús vino y nos enseñó cómo se obedece al Padre a través del sufrimiento. Pero al final hay una recompensa. La vida eterna, cumplir la función, ir al diseño, morir a la inmundicia y al pecado, no ser, la palabra dice, no ser esclavo del pecado. Dominio propio, seres espirituales que toman decisiones por el espíritu, no en la carne, no en las emociones. Dejamos de ser títeres de nuestras emociones y títeres de otro. ¿Qué es un títere? Un títere es algo que otros gobiernan, otros dirigen, otros manipulan. Vinimos a esta tierra a ser usados a una función en Dios y a ser imagen y a convertir en imagen y semejanza de quien Jesús. La gloria es para Cristo. Por lo tanto, hoy, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tú comiences a ver el estado en el que está de proceso o el sufrimiento por el cual tú estás pasando, si es un sufrimiento emocional, sea causado incluso por una enfermedad. Que tú comiences a elevar tu conciencia y a ver esa situación que tú estás pasando con un propósito. Cuando lo vemos con un propósito y que tiene una función, y es para nuestro bienestar, para la gloria del Padre, reaccionamos diferente. Y cuando reaccionamos diferente frente a la situación y lo vemos como un aprendizaje, como un entrenamiento, aprendemos lo que el Señor no quiere aprender con esa situación, no quiere enseñar con esa situación. Y pasamos a la siguiente etapa y llegamos al cumplimiento que el Señor estableció para nuestra vida. Alcanzamos sus promesas. Gloria a ti, Jesús. Nos levantamos del piso. Aprendemos a tener paz en medio del dolor. Porque entendemos hay un propósito. Y esto es para mi bien. Es diferente. Y conforme a la reacción que tenemos frente a la situación, así la salida es más pronto. Es decir, la salida es más rápido. Aleluya, gloria al Señor. Cuando estamos estudiando y nos enfrentamos a un problema matemático, cuando lo resolvemos, salimos de él y pasamos el curso. Santo es el nombre de Jesús. Esta es la palabra que traigo para ti hoy. El sufrimiento en Dios tiene un propósito. ¿Cuál? Convertirnos en el diseño original del Señor. Convertirnos en la imagen y semejanza de Cristo. Obedecer al Padre. Morir a la carne. Caminar en el Espíritu y cumplir la función, el propósito por el cual estamos en esta tierra. Santo es el que vive. Este es el camino. Elevemos nuestra conciencia. Reaccionemos de manera positiva, en paz y en alegría. Podemos hacerlo. Porque incluso cuando estamos en un trabajo recibiendo un entrenamiento,
Aunque el entrenamiento sea agotador, ponemos la mejor actitud y la mejor cara posible, porque sabemos que si pasamos el entrenamiento, seremos nombrados y vamos a obtener el trabajo. Entonces es así aquí. El sufrimiento a nivel propósito que tiene es alcanzar y establecer en nosotros el diseño de Dios y alcanzar y comenzar a cumplir la función para la cual hemos sido llamados en Dios. Tu sufrimiento tiene propósito. Ese proceso que tú estás pasando, esa situación, cualquiera que sea, de familiar, sentimental o de enfermedad, en Dios, si es en Dios, si tú entiendes que en Dios que está pasando esa situación, tiene el propósito. Por lo tanto, eleva la conciencia, reacciona de manera correcta y entiende que es un entrenamiento y que vas a llegar al cumplimiento, que las promesas del Señor se van a cumplir en ti. Santo es el Señor. El mundo está sufriendo, pero el mundo sin Dios sufre sin ningún propósito. Ahí no hay propósito. Santo es el que vive. Bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Comparte esta palabra con alguien que tú sepas que la necesita. Si no te has suscrito, suscríbete. Gloria a ti por siempre, Señor. Y que la paz del Eterno gobierne en sus vidas y su casa. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.